El día había comenzado como cualquier otro para John Len, con el zumbido bajo del aire acondicionado en su oficina del 30º piso. Un sonido que solía ser reconfortante, pero que ahora parecía solo amplificar el silencio abrumador en su vida. Estaba sentado en su silla de cuero italiano, valorada en más de lo que la mayoría de la gente gana en un año, mirando la pantalla del ordenador sin ver. Realmente los gráficos de rendimiento de las acciones del imperio médico de su familia ante sus ojos estaban fijos, pero su mente estaba en un lugar mucho más oscuro, un callejón sin salida forrado con la presión de una sola palabra an heredero. Un correo electrónico de su abuelo, recibido a las AP 2:08:02, todavía brillaba en la pantalla, las frases cortas y directas actuando como pequeñas agujas en su conciencia. El mensaje era claro, una cuenta regresiva disfrazada de preocupación familiar. Su tío, un hombre cuya ambición era tan vasta como la fortuna que codiciaba, ya tenía a su esposa embarazada. El tiempo de John Len se estaba agotando, y con él, la paciencia del viejo patriarca. Sintió un nudo formarse en su estómago, el mismo nudo frío y familiar que lo acompañaba desde la infancia. Un recordatorio constante de que, a pesar de todo el poder y la riqueza, estaba fundamentalmente roto por dentro. La verdad era una herida que nunca cicatrizaba, un trauma enterrado tan profundo que transformó su cuerpo en una fortaleza impenetrable, inmune a cualquier toque o deseo. Años de terapia, los mejores médicos que el dinero podía comprar. Nada había funcionado. La indiferencia era un muro de hielo y él estaba congelado detrás de él, observando el mundo pasar. Para todos, él era el heredero dorado, el joven prodigio destinado a tomar el control. Pero, en privado, era un fantasma, atormentado por el fracaso que ningún balance financiero positivo podía ocultar. Fue en ese abismo de desesperación donde surgió una imagen frágil y inesperada. Una enfermera. Ni siquiera sabía bien su nombre. Solo un atisbo en uno de los pasillos del hospital principal la semana anterior. Ella tropezó, tirando una pila de expedientes, y él la ayudó a recogerlos. Por un segundo, sus dedos se tocaron. Fue un contacto insignificante, accidental, pero que envió un choque eléctrico por su brazo, un pulso de calor que no sentía desde hacía más de una década. En el momento, lo ignoró, asustado por la anomalía. Pero ahora, en esa fría habitación, el recuerdo de ese toque era lo único que parecía real, una chispa solitaria en la oscuridad de su condición. Ese destello de memoria, la sensación fantasma de un toque que duró menos de un segundo, se convirtió en una obsesión instantánea. John Len se levantó abruptamente, la silla de cuero girando y golpeando suavemente contra el escritorio de caoba maciza. El sonido resonó en la habitación silenciosa, un pequeño acto de desorden en una vida meticulosamente controlada. Caminó hasta la ventana panorámica que iba del suelo al techo y miró la ciudad palpitante abajo. Los coches se movían como células en arterias de asfalto. La gente vivía sus vidas, amaba, peleaba, tenía hijos. Todo parecía tan terriblemente normal, tan funcional. La distancia entre él y esa normalidad nunca pareció tan vasta, tan insupportable. El correo electrónico de su abuelo ya no era solo una presión, era un ultimátum existencial. Y el recuerdo de esa enfermera torpe ya no era una anomalía curiosa. Era, de repente, la única ruta de escape de una prisión que él mismo no podía ver, pero sentía en cada fibra de su ser. La esperanza era algo peligroso, y la que sentía ahora era tan intensa que rozaba el pánico. Necesitaba encontrarla. No era una cuestión de querer, sino de necesidad biológica, una compulsión que arrollaba décadas de apatía. Dándose la espalda a la vista de la ciudad, tomó el intercomunicador de su escritorio, su dedo flotando sobre el botón por un momento. ¿Qué iba a decir? ¿Cómo explicarle a su asistente, el eficiente y discreto Lin, que necesitaba localizar a una enfermera basándose en un toque accidental? Parecía una locura, el tipo de capricho de un multimillonario excéntrico que él siempre había despreciado, pero la desesperación era un disolvente poderoso para el orgullo. Presionó el botón, su voz saliendo más firme de lo que se sentía. Len,
Te necesito en mi oficina ahora. No hubo vacilación al otro lado de la línea, solo inmediatamente. Senior Chef. Mientras esperaba, John Lenn se arregló la corbata. Un gesto automático. Para restaurar un orden que no sentía por dentro. Su corazón latía con una fuerza desconocida. Un ritmo ansioso que era totalmente nuevo para él. El futuro de su legado, la continuidad de su linaje, todo parecía haberse reducido a ese único momento. A esa única y desconocida mujer. No tenía idea de quién era ella, cuál era su historia, o si siquiera se acordaba de él, pero ella se había convertido, sin saberlo, en la clave de todo. Lynn entró en la habitación, una carpeta en la mano, listo para discutir las adquisiciones pendientes o las fluctuaciones del mercado. Era un hombre de mediana edad, impecablemente vestido, cuya expresión rara vez cambiaba. John Lenn lo despidió con un gesto de la mano antes de que pudiera empezar. Olvida eso. Tengo una tarea más urgente. Caminó de regreso a la ventana, no queriendo enfrentar a su asistente mientras hacía la petición más extraña de su carrera. La semana pasada, en el Hospital Central, estaba en el tercer piso, ala este. Una enfermera, joven, quizás a principios de sus 20, dejó caer una pila de expedientes cerca del puesto de enfermería. La ayudean hizo una pausa, sintiendo lo absurdo de la situación. Necesito saber quién es. Quiero toda la información que puedas encontrar sobre ella. Horarios de turno, archivo personal, todo. Y lo necesito para el final del día. Se preparó para las preguntas, para la expresión confusa, pero Lynn solo asintió. Me encargaré de eso personalmente, señor. La falta de cuestionamiento era, en cierto modo, más desconcertante que la curiosidad. Para Lynn, era solo otra orden del jefe, otro problema que resolver con eficiencia y discreción. Para John Lenn, era la apuesta más importante de su vida. Mientras Lenn salía de la habitación, el silencio regresó, pero ahora estaba cargado de una expectativa febril. John Lenn ya no podía quedarse quieto. Las siguientes horas se arrastraron con una lentitud torturante. Intentó trabajar Liaison Forms, responder correos electrónicos, pero las palabras y los números bailaban frente a él sin sentido. Su mente volvía incesantemente al pasillo del hospital, tratando de reconstruir cada detalle del encuentro. El sonido de los papeles cayendo al suelo, el color de su uniforme, un azul pálido, la forma en que se asustó y luego la vergüenza en sus mejillas cuando él se agachó para ayudar a Anne. Y el toque, podía sentirlo de nuevo, la piel suave y cálida contra la suya. Un contacto que duró una fracción de segundo, pero que dejó una impresión permanente. Era una reacción puramente física. Intentaba convencerse, una coincidencia extraña, pero la verdad era que en ese momento no se sintió roto. Por primera vez en años, se sintió presente en entero, a la posibilidad de que esa sensación pudiera ser real, que pudiera replicarse. Era aterradora y emocionante en igual medida. Cada 30 minutos sentía el impulso de llamar a Lynn, de preguntar sobre el progreso, pero se contenía. Parecer desesperado no ayudaría en nada. En cambio, canalizó su ansiedad en una búsqueda en línea sobre su propia condición, leyendo artículos médicos y foros anónimos por centésima vez. Las historias eran siempre las mismas, traumas profundos que resultaban en un apagón completo del cuerpo, una disociación entre la mente y el deseo. Muchos hombres describían la misma sensación de ser una cáscara vacía, de vivir una mentira. Ninguno de ellos, sin embargo, mencionó una cura espontánea a través de un toque accidental con una extraña. Eso solo aumentaba su convicción de que ella era única, una anomalía estadística que de alguna manera se había cruzado en su camino. Cerró el portátil con fuerza. La ciencia y la medicina, los pilares del imperio de su familia, no tenían respuestas para él. Su única esperanza ahora descansaba en la búsqueda de un hombre por una enfermera desconocida en una ciudad de millones de personas. La ironía era casi cómica. Alrededor de las 3 de la tarde, sonó el intercomunicador, haciendo que John Lenn saltara en su silla. Señor, tengo la información que pidió, dijo la voz tranquila de Lynn. ¿Puedo entrar? Sí, entra, respondió John Lenn, tratando de mantener la voz neutral. Pero su corazón se disparó. Lynn entró y colocó una única carpeta de archivos sobre el escritorio de caoba. Era delgada,
discreta, pero para John Lynn parecía pesar una tonelada. Esperó hasta que Lynn se retirara y cerrara la puerta antes de extender la mano para tomarla. Sus manos, normalmente firmes durante negociaciones de miles de millones de dólares, temblaban ligeramente. Abrió la carpeta. En la parte superior, una foto de identificación funcional, un poco descolorida, mostraba el rostro de la mujer del pasillo. No estaba sonriendo. Su expresión era neutra, quizás un poco cansada, pero eran los mismos ojos, la misma forma de rostro. Y debajo de la foto, su nombre en Toyota, a number simple. Casi lo susurró en voz alta a Teotau y el sonido pareció llenar la habitación, dando una identidad concreta a su esperanza abstracta. Pasó la siguiente hora devorando cada pedazo de información contenido en ese archivo. Teotau, 22 años, huérfana, criada en un sistema de hogares de acogida, notas excelentes en la escuela de enfermería, ninguna infracción disciplinaria, dirección en un barrio obrero en las afueras de la ciudad. Y entonces vio la sección de solicitudes de adelanto de sueldo y los registros de préstamos internos para empleados. Eran varios, todos recientes. Una nota a pie de página, añadida por el departamento de arte, mencionaba el motivo en gastos médicos para un familiar. Lynn, siendo meticuloso como era, había adjuntado un anexo discreto con más detalle. La abuela de Teotau, su única pariente de sangre viva, sufría de una grave insuficiencia cardíaca y necesitaba una cirugía compleja y costosa, un procedimiento que el plan de salud básico de los empleados del hospital no cubría totalmente. El costo pendiente era una cantidad que, para John Lynn, era trivial, un error de redondeo en sus finanzas personales. Para ella, era una montaña infranqueable. De repente, la dinámica de la situación cambió en su mente. No solo tenía una esperanza, tenía una palanca. Mientras John Lynn trazaba un plan en su mente calculadora, la vida de Teotau seguía su ritmo implacable, completamente ajena al hecho de que se había convertido en el centro del universo de uno de los hombres más poderosos de la ciudad. En ese preciso momento, ella estaba en la pequeña cocina del apartamento que compartía con otras 2 enfermeras, calentando una sopa instantánea para la cena. Su turno de 12 horas la había dejado con los huesos doloridos y un dolor de cabeza punzante. El olor antiséptico parecía habérsele impregnado en la piel, un recordatorio constante del ambiente estresante donde pasaba la mayor parte de sus días. Miró el móvil sobre la mesa, la pantalla rota mostrando una foto de su abuela sonriendo. La visión le trajo una mezcla de amor y una ansiedad aguda que le oprimía el pecho. La llamada del hospital, más temprano ese día, había sido directa. La condición de su abuela estaba empeorando. La cirugía ya no era una opción, era una emergencia. Y el depósito inicial debía pagarse en una semana. Era un plazo imposible, un muro de hormigón que se erguía frente a ella. El móvil vibró, pero no era el hospital, era su madre adoptiva. Teotau sintió que se le revolvía el estómago. Ignoró la llamada, pero el mensaje de texto que siguió fue imposible de ignorar. Teotau, tu hermano necesita dinero. Para el alquiler es tu culpa por no ayudarnos más. Deposita 500 para mañana. La injusticia del mensaje le provocó una rabia impotente. Desde que cumplió 18 años y se fue de casa, su familia adoptiva la veía no como una hija, sino como una fuente de ingresos, un cajero automático ambulante para resolver los problemas que ellos mismos creaban. Sabían de la situación de su abuela, pero no les importaba. La presión venía de todos lados, aplastándola. Se sentó a la mesa, la sopa olvidada, y apoyó la cabeza en las manos. Las lágrimas que había contenido todo el día finalmente comenzaron a caer, silenciosas y amargas. Se sentía tan terriblemente sola, atrapada en una red de obligaciones y desesperanza, sin nadie a quien recurrir. Haría cualquier cosa para salvar a su abuela, absolutamente cualquier cosa, pero no tenía nada que dar. Fue en ese estado de desolación que escuchó sonar el timbre. Ninguna de sus compañeras de piso estaba en casa y no esperaba a nadie. Regañadientes. Se secó la cara y fue hacia la puerta, mirando por la mirilla. Afuera, de pie en el pasillo mal iluminado de su edificio, había un hombre con un traje caro, luciendo completamente fuera de lugar. Le tomó un segundo reconocerlo.
Era el hombre que la había ayudado con los expedientes al heredero, Zi Jonglen. Su corazón dio un salto de pánico y confusión. ¿Qué estaba haciendo él allí? ¿Acaso estaba en problemas por algún error que cometió en el hospital? Abrió la puerta solo una rendija, la cadena de seguridad todavía puesta. Señor Zi, ¿ha pasado algo? Su voz salió temblorosa, más débil de lo que le gustaría. Él la miró y por un instante vio algo en sus ojos que no pudo descifrar. No era ira ni autoridad, era algo más crudo, casi desesperado. Señorita Teotau, dijo él, su voz grave y formal, podemos hablar, es importante. Su mente daba vueltas, tratando de encontrar una explicación lógica. Quizás era sobre los préstamos que había pedido, quizás el hospital tenía una política en contra de los empleados con muchas deudas. Dudó, el miedo luchando contra la curiosidad. Había una intensidad en el que era a la vez intimidante y cautivadora. No parecía estar allí para reprenderla. En contra de su buen juicio, cerró la puerta por un momento para quitar la cadena y la abrió de nuevo, invitándolo a entrar con un gesto tímido. Por favor, entre. Disculpe el desorden. El apartamento era minúsculo, los muebles gastados e incompatibles. Un mundo aparte de todo. Lo que él conocía. Él entró, su tamaño y la elegancia de su traje, pareciendo disminuir aún más el espacio ya reducido. No miró la decoración ni el desorden. Sus ojos estaban fijos en ella, y la intensidad de esa mirada la hizo sentir completamente expuesta. Se quedaron de pie en un silencio incómodo en medio de la pequeña sala de estar. Taotao no sabía qué decir, qué ofrecer. Jonglen, por su parte, estaba librando su propia batalla interna. El plan que parecía tan claro y lógico en su oficina ahora parecía brutal e insensato. Allí, de cerca, ella no era un archivo o una solución, era una persona real, con ojos cansados y un aura de vulnerabilidad que lo golpeó de una forma inesperada. Sintió el olor débil a jabón y a la sopa instantánea en el aire. Era todo tan doméstico, tan normal. Carraspeó, tratando de encontrar las palabras que había ensayado. No le quitaré mucho tiempo, comenzó, su voz sonando más dura de lo que pretendía. He venido aquí para hacerle una propuesta de negocios. A la palabra negocio sonó absurda en ese contexto. Teotau frunció el ceño, la confusión en su rostro profundizándose. ¿Una propuesta de negocios? ¿Conmigo? No entiendo. Se cruzó de brazos sobre el pecho, un gesto de autoprotección. Jonglen respiró hondo. No había una manera fácil de decir aquello. Decidió optar por el enfoque directo, clínico. El único que conocía. Tengo una condición médica que me impide funcionar como los otros hombres. Decir eso en voz alta fue más humillante de lo que jamás imaginó. Vio un destello de lástima en los ojos de ella antes de que pudiera ocultarlo. Y, por razones familiares, necesito un heredero urgentemente. Cada palabra era una piedra que se quitaba del pecho. Taotao continuaba mirándolo, en silencio, su mente tratando de procesar la confesión increíble que estaba escuchando del magnate Zi Jonglen. Pensó que debía ser una broma cruel, un sueño extraño inducido por el cansancio. No podía estar hablando en serio. Pero la angustia en su rostro era innegablemente real, una grieta en su fachada de poder y control. No entiendo qué tiene que ver eso conmigo, logró decir finalmente, su voz un susurro. Jonglen dio un paso adelante y ella instintivamente retrocedió. Él se detuvo, dándose cuenta de que la estaba asustando. Lo que tiene que ver contigo, dijo, eligiendo las palabras con cuidado, es que por alguna razón que mis médicos no pueden explicar, tú me afectas. El breve contacto que tuvimos en el hospital fue la primera vez en más de 15 años que mi cuerpo tuvo algún tipo de reacción física. La crudeza de la confesión quedó flotando en el aire, entre ellos Impatanchi y Inchimao. El rostro de Teotau ardió de vergüenza y conmoción. Recordó el toque, la extraña electricidad que sintió, pero lo había atribuido a sus propios nervios por estar cerca de alguien tan importante. Ahora, el recuerdo adquiría un significado completamente nuevo y perturbador. Se sintió violada como si él hubiera hecho un diagnóstico sin su consentimiento. Entonces,
Aquí está mi propuesta, continuó él, aprovechando el silencio aturdido de ella. Necesito que me ayudes. Necesito que me ayudes a superar esta condición. Y necesito que me des un hijo. Las palabras cayeron como bombas en el pequeño apartamento. Tao Tao lo miró, la boca ligeramente abierta, la incredulidad dando paso a la indignación. ¿Le estaba pidiendo que fuera una madre de alquiler? ¿Una conejilla de indias para sus problemas sexuales? La audacia, la presunción de aquello era sobrecogedora. ¿Está loco? Escupió, el miedo reemplazado por una rabia protectora. Entra en mi casa y me pidían esto. Váyase. Salga de aquí, ahora señaló la puerta, el cuerpo temblando de furia. Ese hombre, con toda su riqueza, creía que podía simplemente comprar a las personas, comprar sus cuerpos, comprar sus vidas. Era la cosa más asquerosa que había oído en su vida. La reacción de ella no lo sorprendió. Honestamente, era lo que esperaba pero no había venido hasta allí para ser disuadido. No sé. En cambio, su voz se volvió más baja, más calculada. No lo pido gratis, Tao Tao. El uso de su primer nombre la tomó por sorpresa. Sé lo de tu abuela. Sé lo de la cirugía cardíaca que necesita. El Hospital Central pide un depósito de 200,000, ¿no es así? Y el costo total podría llegar a $500,000. Tao Tao sintió que la sangre se le helaba en las venas. ¿Cómo lo sabía? La rabia vaciló, reemplazada por un miedo. Frío, Ana había investigado su vida. Conocía su mayor debilidad, su desesperación más profunda. No solo estaba proponiendo un negocio, estaba tendiendo una trampa. Y ella acababa de darse cuenta de que ya tenía un pie dentro. Pagaré por todo, dijo Jonlin. Su voz ahora un instrumento de precisión quirúrgica. La cirugía completa, los mejores cirujanos de nuestro equipo, el tratamiento postoperatorio, todo. Me haré cargo de todos los gastos médicos de tu abuela por el resto de su vida. Hizo una pausa, dejando que el peso de la oferta se asentara. Tao Tao se sentía mareada, como si el suelo se moviera bajo sus pies. Salvar a su abuela era lo único que importaba en el mundo. Le estaba ofreciendo la salvación en bandeja de plata, pero el precio era su dignidad, su cuerpo, y eso no es todo, continuó él, acercándose de nuevo, esta vez con más cuidado. Cuando nuestro contrato termine, después de que nazca el bebé y yo haya asegurado mi lugar en la empresa, recibirás una cantidad que garantizará que nunca más tengas que preocuparte por el dinero. Podrás comprar una casa, viajar por el mundo, hacer lo que quieras en una vida nueva. Todo lo que pido a cambio es un año de tu vida. Extendió un sobre que sacó del bolsillo interior de su chaqueta. Esto es un contrato elaborado por mis abogados. Detalla todo en términos, pagos, cláusulas de confidencialidad. Tómate tu tiempo para leerlo, pero necesito una respuesta para el final de la semana. El sobre parecía peligrosamente pesado. En su mano, Tao Tao miró el papel, luego su rostro. La rabia se había desvanecido, dejando atrás un vacío exhausto. La oferta era monstruosa, pero la alternativa era ver morir a su abuela. ¿Qué elección tenía realmente? La había acorralado perfectamente, usando su compasión y su amor como armas en su contra. Era cruel, calculador y lo peor de todo, era eficaz. Se encontró atrapada entre el asco de la propuesta y la belleza irresistible de la solución que ofrecía. Junlin vio la lucha en su rostro, la guerra entre el orgullo y la necesidad. Sintió una punzada de algo que podría ser culpa por Ola aparto. La supervivencia requería medidas drásticas y, en su mundo, esto era una transacción fría, sí, pero justa en su propia lógica distorsionada. Él estaba ofreciendo una salida a sus problemas y ella le estaba ofreciendo una salida a los suyos. Era un acuerdo entre dos personas desesperadas, aunque la escala de su desesperación fuera drásticamente diferente. No soy un monstruo, Tao Tao, dijo él, su voz sorprendentemente suave. Sé que esto es impactante, pero soy un hombre en una situación imposible. Y, por lo que he entendido, tú también lo estás. Esa simple declaración de una verdad compartida, por muy diferentes que fueran sus circunstancias, fue lo que finalmente rompió su resistencia. Ya no estaba enojada, tan solo estaba cansada, terriblemente cansada de luchar.
Lentamente, como si se moviera bajo el agua, extendió la mano y tomó el sobre. El papel era grueso y caro, frío, al tacto. Su destino estaba contenido en esas páginas, redactado en un lenguaje jurídico que apenas se entendería. «Yo lo leeré», susurró la voz ronca. Era lo único que podía decir. No era un sí, pero tampoco era un no. Era el sonido de una puerta abriéndose a un camino del que sabía que quizás nunca podría regresar. Jonlen asintió una sola vez. La tensión en sus hombros pareció disminuir un poco. Había hecho lo que había venido a hacer. La semilla estaba plantada. Ahora solo podía esperar que germinara en la tierra fértil de la desesperación de ella. Sin decir nada más, se dio la vuelta y caminó hacia la puerta. En el umbral, se detuvo y la miró por última vez. Ella todavía estaba parada en el mismo lugar, sosteniendo él sobre como si fuera un artefacto peligroso. «La cirugía de tu abuela puede programarse para la próxima semana en cuanto firmes», dijo como un último golpe. «El mejor cirujano cardíaco del país estará a su disposición». Y entonces se fue, cerrando la puerta suavemente detrás de él, dejándola sola en el silencio de su pequeño apartamento, con el peso de una elección imposible en sus manos. Teo Ta se hundió en el sofá más cercano, el cuerpo finalmente cediendo. Abrió el sobre y miró la primera página del contrato. El Techelo era Acuerdo de Prestación de Servicios Personales. Soltó una risa corta y sin alegría. Era un eufemismo tan clínico, tan aséptico para algo que parecía tan fundamentalmente sucio. Su vida, su cuerpo, su futuro, todo. Reducido a un contrato, una transacción para salvar a la única persona que amaba. El día que había comenzado con desesperación, terminaba con una propuesta monstruosa que, irónicamente, era también su única esperanza. La noche que siguió a la partida de Jonlin fue la más larga de la vida de Tao Tao. No durmió ni por un minuto. El apartamento, que antes era su refugio, ahora parecía una celda de prisión, y el contrato sobre la mesa de centro era su carcelero. Lo leyó decenas de veces, las palabras comenzando a mezclarse en un borrón de jerga legal que solo servía para una cosa: deshumanizar el acto. La prestadora de servicios se compromete a realizar todos los esfuerzos para asistir al contratante en la superación de su disfunción. La prestadora de servicios se compromete a someterse a procedimientos de inseminación si fuera necesario. Cualquier descendencia resultante de este acuerdo será considerada legal y exclusivamente como hijo del contratante. En cada cláusula era un cuchillo afilado, cortando un pedazo de su identidad, de su autonomía. Se sentía como un producto en una estantería, con un precio adjunto a su alma. A cada hora, una nueva ola de pánico la golpeaba, seguida por una ola de resignación. Era un ciclo torturante de esperanza y desesperación. Alrededor de las 2 de la mañana, incapaz de soportar más la incertidumbre, llamó al puesto de enfermería de la unidad de cardiología donde su abuela estaba ingresada. La voz somnolienta de su colega al otro lado de la línea intentó ser reconfortante, pero los hechos eran brutales. La presión de su abuela estaba inestable. Tuvo un episodio de taquicardia y los médicos estaban discutiendo abiertamente si aguantaría mucho más tiempo sin la intervención quirúrgica. Esa llamada fue el clavo final en el ataúd de su vacilación. La imagen de su abuela, la única persona en el mundo que la amó incondicionalmente, frágil y sufriendo en una cama de hospital, borró todo lo demás. El asco que sentía por la propuesta de Jonlen, la violación de su propio cuerpo, todo eso palidecía en comparación con el terror paralizante de perder a la única familia que le quedaba. Ya no estaba haciendo una elección. La vida, en su crueldad, ya había elegido por ella, que era el sacrificio de su cuerpo y de un año de su vida a cambio de la vida entera de su abuela. El sol salió, pintando el cielo de naranja y rosa, pero Teo Tao no vio belleza en ello. Veía solo el fin de su antigua vida y el comienzo de algo desconocido y aterrador. Se vistió mecánicamente, el cuerpo moviéndose en piloto automático mientras la mente estaba a kilómetros de distancia. Mientras preparaba un café que no podría beber, el móvil vibró. Era otro mensaje de su madre adoptiva, esta vez más agresivo, acusándola de ser egoísta
ingratao. Ese mensaje, en ese momento, fue la gota que colmó el vaso. Rompió el último hilo de obligación que sentía por esas personas. No eran su familia. Su abuela era su familia. Con una aterradora que no sabía que poseía Tomo el Movil, encontró el número de Z. Jonlin en el historial de llamadas que él le había hecho y llamó. Él atendió al primer tono, como si estuviera esperando. «Acepto», dijo ella, la voz firme, desprovista de cualquier emoción. Firmó el contrato. Una hora después, un coche negro y lujoso se detuvo frente a su modesto edificio. El conductor, un hombre de traje, ni siquiera la miró. Solo abrió la puerta trasera. El interior del coche olía a cuero y a un poder silencioso que la hizo sentir pequeña e insignificante. No la llevaron al rascacielos de la empresa ZEI, sino a un bufete de abogados en el centro de la ciudad. Un lugar con paredes de cristal y muebles minimalistas que parecía frío e impersonal. Jonlin ya estaba allí, sentado en una larga mesa de conferencia. A su lado, un abogado de aspecto severo organizaba los papeles. Jonlin no sonrió, su expresión era tan seria como la de ella. Se levantó cuando ella entró. «Gracias por venir», dijo. Él, las palabras formales, sonando extrañas después de la confesión cruda que había hecho en su apartamento, la atmósfera era tensa, cargada con el peso de lo que estaba a punto de suceder. No había charla trivial, solo el suave sonido del aire acondicionado y el susurro de los papeles. El abogado explicó los puntos clave del contrato una vez más. Su voz monótona, enumerando las obligaciones y compensaciones como si estuviera leyendo una lista de la compra. Tao apenas escuchaba. Sas Oi estaban fijos en la última página, en la línea de puntos junto a su nombre. Era un abismo y estaba a punto de saltar. El abogado empujó el documento por la mesa y le ofreció una pluma estilográfica pesada y cara. Su mano tembló al tomarla. Miró a Jonlin, buscando alguna señal de humanidad, cualquier cosa que la hiciera sentir que no estaba vendiendo su alma al diablo. Pero el rostro de él era una máscara de control, sus ojos indescifrables. Conteniendo el aliento, se inclinó hacia adelante y firmó su nombre. La tinta negra y definitiva pareció sellar su destino. En el instante en que terminó, sintió una dualidad abrumadora, un alivio inmenso por haber garantizado la seguridad de su abuela y, al mismo tiempo, una pérdida profunda de sí misma. En el momento en que la pluma dejó el papel, el mundo de Tao comenzó a cambiar con una velocidad aterradora. Jonlin tomó su móvil, marcó un número y habló con una autoridad que no dejaba lugar a objeciones a Soy Jonlin. Programe la cirugía de la señora Chen para primera hora de mañana. Quiero al Dr. Wang y a su mejor equipo. Todos los gastos deben facturarse directamente a mi cuenta personal. Sin límites, colgó y la miró. Hasta tu abuela tendrá el mejor tratamiento que el dinero puede comprar. A la confirmación la golpeó como una ola física. La gratitud era tan intensa que casi la ahogó, pero venía mezclada con el sabor amargo del precio que estaba pagando. Era ahora, oficialmente, propiedad de él, un activo adquirido para cumplir un propósito específico. La transacción estaba completa. ¿Habrá algunos cambios en tu vida a partir de hoy?, continuó Jonlin, ya pasando al siguiente punto de su agenda mental. No puedes seguir viviendo donde estás. No es seguro y no ofrece la discreción que necesitamos. He provisto un apartamento para ti en un condominio de alta seguridad. Tus cosas serán recogidas y entregadas allí esta tarde en Te mudarás hoy. No era una pregunta, era una orden. Tao solo asintió, sintiéndose como una pieza en un tablero de ajedrez que él movía a su antojo. Ya no tenía derecho a opinar sobre su propia vida. Tampoco trabajarás más en el hospital. Presenté tu renuncia esta mañana, citando una emergencia familiar. Recibirás un estipendio mensual GNROCO, más que suficiente para todas tus necesidades personales. Estaba metódicamente cortando todos sus lazos con su vida anterior, aislándola, haciéndola completamente dependiente de él. Era eficiente, era lógico y era aterrador. El apartamento era espectacular e impersonal. Tenía vistas deslumbrantes de la ciudad, muebles de diseño que parecían no haber sido usados nunca y una cocina equipada con electrodomésticos de última generación. Era un palacio,
pero parecía una jaula de oro. Esa primera noche, Teotao deambuló por las habitaciones silenciosas, sintiéndose como un fantasma. Sus pocas posesiones, cuando llegaron, parecieron pobres y desplazadas en medio de tanto lujo. Echaba de menos el ruido de sus compañeras de piso, la familiaridad de su antiguo edificio, la vida que, a pesar de ser difícil, era suya. Jonlin la dejó sola ese primer día para aclimatarse, pero la soledad era opresiva. Estaba en un limbo. Ya no era la enfermera Teotao, pero todavía no era lo que fuera que se iba a convertir para él. La incertidumbre de lo que vendría a continuación era un peso constante en sus hombros. El primer encuentro de ellos, bajo los términos del contrato, ocurrió 2 días después. Él no la toca. En cambio, sentó en un sofá de terciopelo, a una distancia respetuosa, y comenzó a hablar sobre su condición de una forma extrañamente académica. Había traído libros, textos de psicología sobre trauma, artículos médicos sobre disfunción psicosomática. Creo que la comprensión del mecanismo es el primer paso para la solución, dijo él, su voz tensa y formal. Necesito que entiendas lo que está pasando para que podamos abordar esto de una forma lógica. Estaba intentando transformar la situación en un problema clínico, un rompecabezas a resolver, eliminando toda la intimidad y la vergüenza de la ecuación. Para Teotao, que estaba acostumbrada a cuidar de pacientes, la inversión de roles era surrealista. Ella era la cura, pero se sentía como la paciente, siendo instruida sobre la enfermedad que debía tratar. La incomodidad en la habitación era tan palpable que apenas podía respirar. Las sesiones iniciales siguieron este patrón extraño. Eran tutoriales clínicos y conversaciones embarazosas. Él hablaba sobre la disociación, el modo en que su mente había construido muros para protegerlo de un recuerdo al que no podía acceder conscientemente. Nunca detalló el trauma en sí, solo sus consecuencias. Teotao escuchaba, asentía e intentaba aplicar su formación de enfermera. Hacía preguntas como lo haría con un paciente, tratando de mantener una distancia profesional. ¿Cuándo notó los primeros síntomas? Existen desencadenantes específicos que empeoran la condición. Era una farsa, una danza cuidadosamente coreografiada para evitar la verdad cruda de lo que realmente estaban tratando de hacer. Ambos se escondían detrás de una fachada de terminología médica y análisis lógico, porque la alternativa, enfrentar la intimidad forzada y la naturaleza transaccional de su acuerdo, era simplemente insoportable para ambos. Entonces, llegó el día en que la teoría tenía que convertirse en práctica. Sucedió una semana después de que ella se mudara. Él estaba visiblemente nervioso, caminando de un lado a otro en la sala de estar en Creo. Que necesitamos intentar replicar las circunstancias de nuestro primer encuentro, dijo él, sin mirarla a los ojos. La petición quedó flotando en el aire. Le estaba pidiendo que lo tocara. Teotao sintió que se le hacía un nudo en el estómago. Todo su instinto le gritaba que huyera, pero el contrato firmado y la imagen de su abuela, recuperándose de la cirugía, la mantenían atada a ese sofá. Con el corazón latiendo fuerte contra sus costillas, se levantó. ¿Qué quiere que haga?, preguntó ella, la voz Angelo. Él finalmente dejó de caminar y la miró, y en sus ojos ella vio una vulnerabilidad tan profunda que la sorprendió. «Solo toma mi mano», dijo él. Ella se acercó lentamente, como si se acercara a un animal asustado. Él extendió la mano, y ella vio que temblaba ligeramente, al igual que la de ella. Cuando sus dedos se tocaron, la misma sensación de choque eléctrico del pasillo del hospital recorrió su brazo. Pero esta vez fue diferente, fue deliberado. Podía sentir su pulso acelerarse bajo sus dedos. Miró su rostro y vio sus ojos cerrarse con fuerza, su mandíbula apretada como si estuviera sintiendo dolor o un placer intenso. No sabía decir. Se quedaron así por un largo momento, en silencio, conectados solo por ese toque. Para Teotao fue el momento más extraño y violador de su vida. Se sentía como una herramienta, un instrumento, siendo utilizado para un propósito específico. Para Jonlin, sin embargo, ese simple toque fue un terremoto, una pequeña grieta en el muro de hielo que lo había aprisionado durante años. Fue la primera prueba de que su plan desesperado podría de hecho funcionar. Mientras esta extraña y frágil dinámica se desarrollaba dentro de la jaula de oro,
el mundo exterior no se detenía. Una noche, mientras veía el noticiero de negocios, un hábito que adquirió para tratar de entender el mundo de Jonlin, un reportaje llamó su atención. Mostraba al tío de Junlin, Ziwei, y a su sonriente esposa en un evento de caridad. La esposa estaba visiblemente embarazada. El reportero habló sobre la emocionante carrera por la sucesión en el imperio médico Ze y cómo Ziwei parecía estar un paso adelante para asegurar el control de la empresa. Ver el rostro satisfecho del tío de Jonlin hizo que Teotao sintiera un escalofrío en la espalda. No solo era parte de un problema personal de Jonlin, era un arma secreta en una guerra corporativa. Y ni siquiera sabía las reglas del juego. La presión sobre Jonlin, que antes era una idea abstracta, de repente se volvió muy real y peligrosa. El peligro no venía solo de rivales de negocios. Unos días después, Jonlin la llevó a cenar a un restaurante discreto y exclusivo, parte de su esfuerzo por normalizar la interacción entre ellos. El intento fue un desastre. En medio de la comida, una mujer alta y elegantemente vestida se acercó a su mesa. Su nombre era Sofía, una socialité conocida por su persecución implacable a Jonlin. Pasaron por Teotao con un desdén frío antes de fijarse en Jonlin con una familiaridad posesiva. «Jonlin, querido, hace siglos que no te veo», dijo ella, ignorando por completo la presencia de Teotao. «¿Y quién es tu amiguita?». La palabra amiguita fue dicha con tanto veneno que Teotao se encogió. Jonlin fue educado, pero frío, despachando a Sofía rápidamente. Pero el daño estaba hecho. Teotao se dio cuenta de que cualquier mujer al lado de Jonlin sería vista como un objetivo por un ejército de rivales celosas y ambiciosas. La amenaza más directa, sin embargo, vino del propio tío. Ziwei no era un hombre que dejaba las cosas al azar, tenía informantes por todas partes. Y no tardó mucho en que los rumores de que Jonlin estaba viendo secretamente a una mujer llegaran a sus oídos. Una tarde, mientras Jonlin estaba en una reunión, recibió un mensaje de un número desconocido. Era una foto de Teotao entrando en el coche negro esa mañana, tomada de lejos, debajo de la foto, solo una frase: espero que sea fuerte. La competencia puede ser brutal, no había firma. Pero Jonlin sabía exactamente de quién era. Era una advertencia. Ziwei estaba observando, estaba investigando a Teotao, buscando cualquier debilidad, cualquier suciedad que pudiera usar para desacreditarla y, por extensión, a Jonlin. Jonlin borró el mensaje, el rostro una máscara de furia fría. Sabía que su tío era implacable, pero usar a Teotao, una inocente en toda esta guerra, era un nuevo nivel. De bajeza miró por la ventana de su oficina, no a la ciudad, sino a la imagen mental de Teotao. Ella era su única esperanza, pero también la había convertido en un objetivo. La había traído a su mundo peligroso sin darle ninguna armadura, ninguna defensa. La culpa lo golpeó con fuerza. El acuerdo, que había justificado como una transacción mutua, ahora parecía mucho más siniestro. La estaba usando no solo para curarse a sí mismo y generar un heredero, sino también como un peón en una batalla, por el poder que podría destruirla. La percepción le dejó un sabor amargo en la boca. Necesitaba protegerla, no solo por el contrato, sino por una razón más profunda que aún no estaba listo para admitir ante sí mismo. La furia que Jonlin sintió al ver la foto de Teotao en su móvil era fría y precisa. La amenaza velada de su tío no lo intimidó. Al contrario, encendió un instinto protector que no sabía que poseía. Su primera acción fue reforzar la seguridad de Teotao de una forma casi sofocante. El equipo de guardaespaldas que la observaba a distancia fue duplicado y un guardia de seguridad personal fue asignado para permanecer en el piso de su apartamento las 24 horas del día. Pero el cambio más significativo fue personal. Él mismo comenzó a recogerla y a llevarla de vuelta de cualquier compromiso que tuviera, por más mundano que fuera, como una consulta médica de rutina para su abuela. Le dio un nuevo móvil explicando que era un dispositivo encriptado e imposible de rastrear. Para hablar conmigo, solo conmigo, le instruyó, su seriedad dejando claro que aquello era más que una precaución. Era una línea de vida. Teotao notó el cambio inmediatamente.
La atmósfera entre ellos, que ya era tensa, ahora estaba cargada con una gravedad adicional. Veía la preocupación en las arrugas alrededor de sus ojos, en la manera en que inspeccionaba cada lugar antes de que ella entrara, en la forma en que su mirada barría a la multitud buscando amenazas. Al principio, pensó que él solo estaba protegiendo su inversión, el recipiente de su futuro heredero. Pero había algo más allí, una intensidad personal que no encajaba en una simple transacción de negocios. No le informó sobre la amenaza directa de su tío, decidiendo cargar con ese fardo solo, pero su ansiedad era un campo de fuerza a su alrededor, y ella no podía evitar sentirlo. Paradise Hammond, en lugar de sentirse más asustada, comenzó a sentirse más segura. Por primera vez en su vida, alguien poderoso estaba luchando por protegerla. La presión externa comenzó a corroer la fachada controlada de Jonlen. Cierta noche, durante una de sus sesiones, llegó al apartamento luciendo exhausto. Acababa de salir de una cena familiar contenciosa, donde su abuelo lo había presionado abiertamente sobre el compromiso de su tío y el embarazo que avanzaba. Aflojó la corbata y se pasó las manos por el pelo en un gesto de pura frustración, olvidándose momentáneamente de la presencia de Teota. A veces, murmuró, más para sí, mismo que para ella. Daría todo esto, cada centavo, cada edificio, solo por tener un único día de paz. Un día en el que no fuera un premio a ganar o una decepción a gestionar. Fue la primera vez que expuso una vulnerabilidad que no estaba ligada a su condición sexual. Fue una queja puramente humana, el lamento de un hombre atrapado en una vida que no eligió. En ese momento, algo cambió para Tao Tao. No vio al multimillonario Al Contratanti, al hombre con un problema clínico. Vio solo a un hombre solitario y abrumado, ahogándose bajo el peso de su propio mundo. Su formación como enfermera, su empatía innata, tomó el control, reemplazando la incomodidad y el miedo que generalmente sentía cerca de él. Al no dijo nada. En cambio, se levantó silenciosamente, fue a la cocina y preparó una taza de té de manzanilla, de la misma forma que solía hacer para su abuela cuando estaba agitada. Regresó y colocó la taza humeante en la mesita a su lado. «Bebe», dijo suavemente. «Té ayuda». Calmarte en él miró la taza, luego a ella, sorprendido por el gesto simple y cuidadoso. Fue un acto de pura bondad, sin agenda, y lo golpeó con más fuerza de lo que cualquier palabra de consuelo podría haberlo hecho. Ese simple gesto de cuidado rompió el hielo entre ellos de una forma que semanas de conversaciones clínicas no pudieron. Las sesiones siguientes comenzaron a cambiar de tono. Los libros de psicología fueron dejados de lado. En lugar de analizar su disfunción, comenzaron a conversar. Él empezó a preguntar sobre su vida antes de él, sobre sus estudios, sobre los sueños que tenía. Ella habló sobre querer ser enfermera pediátrica, sobre el amor por su abuela, sobre las pequeñas alegrías de una vida simple. A cambio, ella comenzó a vislumbrar al hombre detrás de la máscara del CEO. Anel habló sobre su pasión por la arquitectura. Sabrina Vigueravela, la única actividad que lo hacía sentir verdaderamente libre, y sobre la soledad abrumadora que lo acompañaba desde la infancia. Eran de mundos diferentes, pero encontraron un terreno común en la soledad y en la presión que ambos sentían, aunque de formas drásticamente distintas. La cura, cuando comenzó a suceder, no fue resultado de un experimento clínico, sino un subproducto de esa intimidad vacilante. El toque dejó de ser una tarea y se convirtió en un gesto de consuelo. Una noche, mientras conversaban, tuvo un dolor de cabeza tensional, un resultado claro del estrés. Sin pensar, Teota se acercó y comenzó a masajear sus sienes suavemente, como hacía con sus pacientes. El contacto era profesional, pero el contexto era profundamente personal. Jonlen se relajó bajo su toque, una confianza estableciéndose entre ellos que era puramente instintiva. Se dio cuenta de que la presencia de ella era calmante, que su proximidad ya no causaba pánico o la necesidad de análisis, sino una sensación de tranquilidad que nunca había experimentado con otra persona. La reacción física que antes buscaba desesperadamente comenzó a manifestarse no como un choque, sino como un calor suave y constante cuando ella estaba cerca. Esta transformación se solidificó en una noche inesperada, cuando una fuerte tormenta
provocó un apagón en todo el barrio. El generador de emergencia del edificio mantuvo las luces de seguridad encendidas en los pasillos, pero el apartamento se sumió en una oscuridad casi completa, rota solo por los relámpagos que iluminaban la habitación y el brillo distante de las luces de la ciudad La Tecnología, que gobernaba sus vidas. Televisiones, ordenadores, móviles, quedó en silencio. Jonlen estaba en el apartamento esa noche, habiéndose quedado a cenar. La súbita oscuridad y el silencio los dejaron en una especie de vacío, despojados de sus rutinas y roles habituales. El ambiente formal del apartamento de lujo desapareció, reemplazado por una intimidad forzada y primitiva. Inicialmente, hubo un silencio incómodo. Pearl Entonces, Teo Tao encontró algunas velas en el cajón de la cocina y la luz, suave y parpadeante, creó un espacio seguro y acogedor. Sentados en el suelo de la sala de estar, observando la tormenta afuera, comenzaron a conversar de una forma que nunca antes lo habían hecho. No como contratante y contratada, sino como dos personas atrapadas juntas en una tormenta. Ella habló sobre sus miedos más profundos, el terror de perder a su abuela, el sentimiento de no pertenecer a ningún lugar. Él por primera vez habló un poco sobre su infancia, no sobre el trauma en sí, sino sobre la soledad de crecer en una casa que era más un museo que un hogar, con padres ausentes y la presión constante de ser perfecto. Esa noche, a la luz de las velas, los muros entre ellos finalmente comenzaron a derrumbarse. Mientras esta conexión delicada florecía en la oscuridad, Ziwei, el tío de Jonlen, movía sus piezas en el tablero iluminado de su propia ambición. Sus investigadores no encontraron nada comprometedor sobre Tao Tao. Su vida era impecablemente limpia, un callejón sin salida. Para quien buscaba escándalos, si no había suciedad que encontrar, Ziwei decidió que él mismo la crearía. Elaboró un plan simple, pero cruel. Contrató a un actor para que se acercara a Toyota en una de las raras ocasiones en que salía sola, para una breve visita a una farmacia. El hombre la abordó, fingiendo pedir información. La interacción duró menos de un minuto, pero al otro lado de la calle, un fotógrafo con una lente potente capturó las imágenes desde un ángulo cuidadosamente elegido, haciendo parecer que estaban teniendo una conversación íntima y secreta. Las fotos, editadas para parecer más comprometedoras de lo que eran, se filtraron a un blog de chismes conocido por su falta de escrúpulos. El titular del artículo era sensacionalista. La nueva novia misteriosa del heredero Ji Jonlen ¿ya tiene compañía? Las imágenes se extendieron rápidamente por los círculos sociales y de negocios. Ziwei se aseguró de que una copia impresa del artículo llegara anónimamente a la mesa de su padre, el viejo patriarca de la familia Ji. El objetivo era claro: pintar a Teo Tao como una interesada infiel, plantar la semilla de la duda sobre la paternidad de cualquier futuro heredero y destruir la credibilidad de Jonlen. Era un golpe bajo, diseñado para atacar a Jonlen a través de la persona a la que ahora se sentía obligado a proteger. Jonlen estaba en su oficina cuando su asistente, Lin, le entregó una tableta con el artículo del blog, su expresión más seria de lo normal al ver las fotos. La primera reacción de Jonlen fue una ola de furia helada. Sintió el veneno de la desconfianza, un reflejo condicionado por una vida entera rodeado de personas con segundas intenciones. Por un breve segundo, la duda lo golpeó, pero luego miró más de cerca. Reconoció la calle cerca del apartamento de ella. Miró la expresión confusa de Teo Tao en la foto, la manera en que su cuerpo estaba tenso, retrocediendo ante el hombre. Supo con una certeza que no venía de la lógica, sino de un lugar más profundo e instintivo, que aquello era un montaje. La imagen no correspondía a la mujer que estaba empezando a conocer, la mujer que le hacía té cuando estaba estresado y que hablaba con tanto amor de su abuela. En lugar de marchar a su apartamento con acusaciones, Jonlen hizo lo que mejor sabía hacer: actuó. Inmediatamente puso a su equipo de seguridad a trabajar. En menos de 3 horas lo tenían imágenes de las cámaras de seguridad de la calle que mostraban toda la interacción.
que duró exactos 47 segundos, la identificación del actor contratado y un rastro financiero que llevaba directamente a una empresa fantasma, propiedad de un asociado conocido de Zhe-Wei. La prueba era irrefutable. La velocidad con la que actuó para inocentarla, la negativa a siquiera considerar la duda, fue la prueba más clara para sí mismo de que sus sentimientos por Teotao habían trascendido los límites del contrato. No solo estaba protegiendo un activo, estaba defendiendo el honor de alguien que le importaba. Esa noche fue a su apartamento, sosteniendo la tableta. Tao ya había visto la noticia. Una amiga enfermera le había enviado el enlace. Estaba pálida y aterrorizada, esperando el fin de todo. Supuso que él creería las mentiras, que la descartaría, que su acuerdo y la vida de su abuela estarían acabados. Se preparó para su ira. En cambio, él se sentó a su lado y, con calma, le mostró las pruebas que había reunido. «Sé que esto es un montaje», dijo él. Su voz, firme y llena de una convicción inquebrantable. «Mi tío hizo esto para atacarnos, para atacarme a través de ti». Estaba siendo completamente transparente, tratándola no como a una empleada, sino como a una compañera, una aliada en esa guerra sucia. Estaba confiando en ella, mostrándole la verdadera cara de los peligros que enfrentaban juntos. La reacción de Teotao fue de puro alivio, tan intenso que la dejó sin aliento. Las lágrimas que contenía brotaron, pero no eran de miedo, sino de gratitud. Él le había creído, la había defendido sin siquiera necesitar escuchar su versión de la historia. En ese momento, ella percibió la profundidad de su carácter. En su mundo de traición y poder, él había elegido la confianza. La vulnerabilidad de ella ante ese ataque y la protección inquebrantable de él creó un nuevo nivel de intimidad entre ellos. El terror que sintió al ver las fotos fue reemplazado por una ola de lealtad y admiración por ese hombre complicado. «Gracias», susurró la palabra, cargada con todo el peso de su gratitud. «Gracias por creer en mí». Él solo asintió, su mirada diciendo más que cualquier palabra. Ese evento, nacido de la malicia de su tío, tuvo el efecto opuesto al que pretendía. En lugar de separarlos, la amenaza externa los unió de una forma que nada más podría haberlo hecho. La crisis compartida los forzó a confiar el uno en el otro de una manera absoluta. Esa noche, después de que el polvo se asentara, el ambiente en el apartamento era diferente. Había una nueva ternura, una nueva comprensión. La formalidad había desaparecido por completo, reemplazada por un confort fácil. Ya no eran dos personas cumpliendo un contrato, eran aliados, cómplices en un mundo hostil. El último vestigio de distancia entre ellos se había disuelto a raíz de ese ataque. La barrera final que Jonlen mantenía a su alrededor, el último vestigio de su condición, cedió bajo el peso de esa nueva conexión emocional. Más tarde esa noche, sentados juntos en el sofá, el silencio ya no era incómodo, sino confortable. Ella se apoyó en él, un gesto inconsciente en busca de seguridad, y él la rodeó con el brazo. Un gesto instintivo de protección. No fue un acto calculado ni parte de una sesión. Fue en ese momento de pura y silenciosa conexión que él se inclinó y la besó. No fue un beso de pasión abrumadora, sino un beso de ternura, de gratitud, de reconocimiento. Fue la aceptación silenciosa de que su arreglo se había transformado en algo que ninguno de los dos esperaba o planeaba. La transacción había muerto en su lugar. Algo genuino y peligrosamente real había nacido. El beso lo cambió todo. A la mañana siguiente, el aire en el apartamento estaba cargado con una electricidad diferente, una mezcla de vergüenza y esperanza. La formalidad que había sido la base de su interacción, incluso en los momentos más íntimos, se evaporó, dejándolos en un territorio nuevo y desconocido. Teotao se despertó antes que él, observándolo dormir en el sofá donde él había insistido en quedarse. Verlo así, con el rostro relajado y desprovisto de la máscara de control que usaba durante el día, le dolió el corazón de una forma dulce y aterradora. Ya no era una prestadora de servicios. Él ya no era su contratante. Eran solo un hombre y una mujer que habían tropezado con algo real en medio de un arreglo completamente falso. El miedo a lo que eso significaba era inmenso, pero bajo el miedo
Una pequeña y terca semilla de felicidad comenzaba a brotar. Jonlen se despertó y la vio en la cocina, preparando el café. Un silencio se instaló entre ellos. Pero no era el silencio tenso de antes. Era un silencio inquisitivo. Se acercó y la incertidumbre en su rostro reflejaba la de ella, Teotao. Comenzó, la voz ronca por el sueño, sobria Unoshi. Ella se dio la vuelta, el corazón en la garganta, esperando que se disculpara, que dijera que fue un error. En cambio, simplemente dijo en gracia. La simplicidad de esas dos palabras la desarmó. No era un agradecimiento por el beso Saino por todo, por hacerlo sentir humano de nuevo. En ese momento, ella entendió que su cura no había sido solo física. Fue la cura de una soledad que duró toda una vida. Y ella, de alguna manera, había sido el antídoto. Él se sentía increíblemente agradecido, pero también aterrorizado, pues por primera vez en su vida tenía algo genuino que perder. A partir de ese día, su dinámica se transformó en algo que se asemejaba a un noviazgo de verdad, aunque confinado a los muros del apartamento de lujo. Las sesiones fueron olvidadas. En su lugar, pasaban las noches cocinando juntos, riéndose de los intentos torpes de él por seguir una receta, o viendo películas antiguas que a ella le encantaban. Él la escuchaba hablar durante horas sobre las tramas, fascinado por la pasión que ella tenía por historias simples con finales felices. Eran pequeños momentos de normalidad que para ambos parecían milagrosos. Aprendió que a ella le gustaba el café con un poco de canela, que tarareaba en voz baja cuando estaba concentrada y que tenía un miedo irracional a las arañas. Eran detalles inútiles para un contrato de negocios, pero que para él se convirtieron en los hechos más importantes del mundo. Teotao, por su parte, comenzó a ver las grietas en la armadura de Jonlen transformarse en puertas. Descubrió su sentido del humor seco, que él raramente mostraba al mundo. Vio la manera en que sus ojos se iluminaban cuando hablaba de los yates que diseñaba en un cuaderno, un hobby secreto que representaba su única verdadera pasión creativa. Aprendió a leer la tensión en sus hombros cuando regresaba de una reunión difícil y sabía exactamente qué tipo de té hacer para ayudarlo a relajarse. Se estaba enamorando no del heredero Ji Jonlen, la figura pública, sino del hombre vulnerable y sorprendentemente amable que era cuando nadie estaba mirando. Por primera vez en su vida, se sentía no solo segura, sino verdaderamente querida, y se permitió florecer bajo el calor de esa atención. La consecuencia inevitable de esa nueva y genuina intimidad llegó unos 2 meses después. Teotao comenzó a sentirse diferente and consantio persistent, una ligera náusea por la mañana. Con el corazón latiendo descontroladamente, se hizo una prueba de farmacia. Cuando las 2 líneas rosadas aparecieron, una ola de emociones conflictivas la golpeó. Había una alegría abrumadora, un instinto primordial de protección por la pequeña vida que crecía dentro de ella. Pero inmediatamente detrás de la alegría vino un miedo helado. El niño era el objetivo final del contrato. Ahora que el objetivo estaba alcanzado, ¿qué pasaría con ellos? El acuerdo preveía el fin de sus servicios después del nacimiento. ¿Acaso sería descartada su utilidad expirada? La felicidad que había comenzado a construir parecía, de repente, terriblemente frágil. Esperó a que él llegara a casa esa noche, la prueba de embarazo escondida en su mano temblorosa. No sabía cómo darle la noticia, temiendo que su reacción fuera de triunfo clínico de un objetivo de negocios alcanzado. Cuando él entró y vio la expresión en su rostro, su sonrisa desapareció, reemplazada por preocupación. ¿Qué pasa? Sucedió algo. Sin palabras, ella solo extendió la mano y le mostró la prueba. Él tomó el pequeño objeto de plástico, miró las 2 líneas y luego a ella, su rostro un lienzo de emociones ilegibles. Y entonces hizo algo que ella nunca esperó. Sus ojos se llenaron de lágrimas y una sonrisa de pura y absoluta alegría se extendió por su rostro. La levantó en brazos, girándola por la habitación en un raro momento de abandono espontáneo. ¿Un bebé?, susurró contra su cabello. ¿Vamos a tener un bebé? La alegría de él era tan genuina, tan abrumadora, que la dejó sin aliento.
No había ningún rastro de un ejecutivo celebrando un negocio bien logrado. Era la alegría pura de un hombre a punto de convertirse en padre. Sin embargo, incluso en medio de su felicidad, ella no pudo ocultar la ansiedad en sus ojos. Y él, ahora sintonizado con cada matiz de su humor, se dio cuenta. La bajó suavemente al suelo y sostuvo su rostro entre sus manos. «Sé lo que estás pensando», dijo suavemente. «Estás pensando en el contrato». El miedo de ella debió de quedar evidente en su rostro, porque la expresión de él se volvió ferozmente protectora en aquello. Dijo él, con la voz llena de desprecio por el acuerdo que él mismo había creado. «Fue la cosa más estúpida que he hecho en mi vida». Entonces, hizo algo que selló su destino para siempre. Fue a la caja fuerte escondida detrás de un cuadro, donde guardaba documentos importantes, y sacó el contrato original. Lo sostuvo por un momento, mirando el papel que casi destruyó su oportunidad de felicidad antes incluso de empezar. Y entonces, frente a ella, lo rasgó por la mitad, y luego en 4, y luego en decenas de pedazos, dejando que los fragmentos cayeran al suelo como confeti. «Esto no significa nada», dijo él. «Lo único que importa es esto». Puso la mano suavemente sobre el vientre de ella y luego señaló su corazón y el de él. «Estoy contigo porque te amo, Tao Tao. No por un heredero o por un trozo de papel. Te amo». Y entonces se arrodilló, allí mismo, en medio de los pedazos del contrato destruido. «Cásate conmigo. Sé mi esposa. De verdad». Las semanas que siguieron fueron las más felices de la vida de ambos. Tao Tao dijo que sí, entre lágrimas de alivio y alegría. Vivían en una burbuja de felicidad doméstica. Jonlin era el compañero más atento que se podría imaginar. Iba a todas las citas prenatales, observando con admiración la pequeña mancha en el ultrasonido que era su hijo. Leía libros sobre paternidad, montaba la cuna en la habitación del bebé que decoraron juntos y cocinaba para ella, asegurándose de que estuviera comiendo de forma saludable. Tao Tao finalmente se permitió creer en esa felicidad. La seguridad que él le proporcionaba era tan completa que las inseguridades de su pasado comenzaron a desaparecer. Se sentía amada, valorada y por primera vez parte de una familia. Durante este periodo de felicidad, Tao Tao visitó a su abuela, que se estaba recuperando notablemente bien de la cirugía. Verla sana y sonriendo, libre del dolor que la atormentó durante tanto tiempo, llenó el corazón de Tao Tao de una paz profunda. Su abuela, con la sabiduría de toda una vida, notó el cambio en su nieta, vio el brillo en sus ojos, el amor que irradiaba de ella cada vez que mencionaba el nombre de Jonlin. No hizo preguntas sobre las extrañas circunstancias que llevaron a ese milagro. Solo tomó la mano de Tao Tao y dijo: «A la felicidad te sienta bien, mi querida. Aférrate a ella con todas tus fuerzas». Y Tao Tao pretendía hacer exactamente eso, aferrándose a ese amor inesperado que había salvado no solo a su abuela, sino a ella misma. Pero, mientras ellos vivían en su paraíso particular, las fuerzas de la oscuridad se reunían afuera. La noticia del embarazo de Tao Tao, que Jonlin orgullosamente compartió con su abuelo, se extendió como la pólvora en el imperio Zi. Para su tío, Ziwei, la noticia fue una sentencia de muerte para sus ambiciones. Había perdido la carrera, el control de la empresa, que codiciaba desde hacía décadas. Estaba a punto de escurrírsele entre los dedos e ir a parar a su sobrino recluido y a la novia enfermera que había salido de la nada. La desesperación lo volvió aún más peligroso, dispuesto a hacer cualquier cosa para impedir que Jonlin ganara. Necesitaba una manera de destruir no solo la relación, sino la legitimidad del heredero. Fue en ese estado de desesperación que encontró una aliada improbable, pero igualmente motivada, la socialite Sofía. Consumida por la envidia y humillada por el rechazo de Jonlin, Sofía veía a Tao Tao como la ladrona de su futuro. La felicidad de Jonlin, que veía en fotos de paparazzi y oía en susurros de la alta sociedad, era un insulto personal para ella. Ziwei la buscó, sabiendo que no hay furia en él. Infierno como la de una mujer despreciada. Se encontraron en un bar de hotel oscuro y discreto, sus intereses alineados por un odio mutuo. «Él la ama», dijo Sofía, la palabra sonando como veneno en su boca. «No podemos simplemente separarlos con mentiras comunes».
Anne Ziwei, una sonrisa fría y calculadora. Tienes razón, dijo él. La mentira no puede ser sobre el amor de él, tiene que ser sobre el propósito de ella. Juntos, esa noche, arquitectaron la cruel mentira que sería su arma. Final, el plan era diabólico en su simplicidad y en su capacidad para explotar las inseguridades más profundas de Teo Tao. No dirían que Junli no la amaba, dirían algo mucho peor, en que su amor era una farsa, una herramienta para alcanzar un objetivo. La historia que crearon fue la siguiente en Junlin. Nunca quiso un hijo con una humilde enfermera. El embarazo era solo una prueba de concepto para asegurar que su condición estuviera curada. Ahora que sabía que era capaz de tener hijos, planeaba deshacerse del borrador, el bebé de Teo Tao, a través de un aborto forzado, para luego casarse con alguien de su propio estatus, Sofía, y tener un heredero adecuado para el imperio sí. Era una mentira diseñada para transformar el mayor sueño de Teo Tao en su peor pesadilla. Para hacer creíble la mentira, necesitaban pruebas. Ziwei usó sus recursos para crear un documento falso, un supuesto acuerdo prenupcial entre Junlin y Sofía, fechado antes incluso de que Junlin conociera a Teo Tao, que contenía una cláusula sobre la necesidad de resolver cualquier pendiente biológico antes del matrimonio. Además, usaron a un experto en audio para manipular grabaciones de conversaciones de negocios de Junlin, tomando frases fuera de contexto para hacer parecer que estaba hablando de descartar un proyecto inicial y pasar al modelo final. Era una red de engaños cuidadosamente construida, esperando solo a la araña correcta para atraer a la mosca. El primer paso del plan se puso en marcha. Una semana después, Sofía, la arquitecta de la traición, se preparó para el papel de su vida. Abordó a Teo Tao en un café cerca de la consulta de su obstetra, un lugar que sabía que Teo Tao frecuentaba. Se acercó a la mesa con una expresión de falsa simpatía y remordimiento. «Tao Tao, ¿podemos hablar un momento?», dijo ella, la voz suave y llena de una preocupación fabricada. «Sé que no empezamos con el pie derecho, y lo siento mucho, pero hay algo que necesitas saber. Me preocupo por ti, como mujer, y no puedo quedarme de brazos cruzados mientras él te hace esto, Anne». La actuación era magistral. Sofía parecía una aliada reacia, una portadora de malas noticias que estaba rompiendo una confianza para hacer lo correcto. Y Teo Tao, cuya naturaleza era confiar en la gente, bajó la guardia, completamente desprevenida para el veneno que estaba a punto de ser vertido en su corazón. Teo Tao miró a Sofía, la mente luchando por procesar las palabras venenosas que eran proferidas con tanta dulzura. A la preocupación en el rostro de la otra mujer era tan convincente que por un momento Teo Tao sintió una punzada de confusión en lugar de alarma. «¿De qué estás hablando?», preguntó Teo Tao, la voz poco más que un susurro. «Julina, él me ama. Nos vamos a casa», dijo las palabras como un escudo, una verdad que esperaba que disipara la extraña fantasía que Sofía estaba tejiendo. Pero Sofía solo negó con la cabeza con una piedad performática. «Querida Anne, eso es tan bueno él. Anne, hacerte creer, hizo lo mismo conmigo». Sofía se inclinó hacia adelante, su voz bajando a un tono conspiratorio. «Realmente no lo entiendes, ¿verdad? Tú nunca fuiste el objetivo final, fuiste la prueba en el experimento para ver si podía curarse». «Eso no es verdad», respondió Teo Tao, el corazón comenzando a latir más rápido. La lealtad a Junlin era una muralla en su mente. Él rompió el contrato a mí, pidió en matrimonio. Estamos esperando un hijo. Con cada hecho que enumeraba, su propia convicción debería haberse fortalecido, pero la expresión de pena inquebrantable en el rostro de Sofía comenzó a corroerla. «Claro que rompió el contrato», dijo Sofía, con una risa amarga y baja. «Es inteligente. Sabía que la única manera de garantizar tu total cooperación, de hacerte bajar la guardia, era haciendo que te enamoraras de él. Necesitaba un embarazo natural, no un procedimiento clínico, para demostrarle a su abuelo y al consejo que estaba completamente funcional. Y tú, con tu naturaleza, dulce e ingenua,
Fuiste la conejilla de Indias perfecta. Sofía entonces asestó el golpe más cruel en el embarazo. Él nunca pretendió que llegara a término. Ahora que tiene la prueba que necesita, ¿qué crees que pasa con la evidencia? No puede casarse con alguien como yo y tener un hijo bastardo de una enfermera por ahí. Es un cabo suelto. Ya tiene una cita programada para ti la próxima semana en una clínica privada. Te dirán que es un chequeo de rutina, pero van a resolver el problema. La palabra aborto no fue dicha, pero quedó flotando en el aire, más pesada y más sucia que cualquier otra. Tao Tao sintió que la sangre le huía del rostro. Negó con la cabeza, una negación desesperada. No, Ann, no te creo. Ann, estás mintiendo. Era un grito de guerra, pero su voz era débil, vacilante. Se aferraba a la imagen del hombre que la amaba. Pero la semilla del miedo había sido plantada. Viendo la resistencia de Tao Tao, Sofía suspiró como si estuviera decepcionada por tener que llegar tan lejos. Ann no quería tener que mostrarte esto, dijo, sacando el móvil de su bolso. Pero mereces saber la verdad. Primero le mostró a Tao Tao una foto de un documento que parecía un acuerdo legal. Nuestro acuerdo prenupcial fue firmado hace más de un año. Solo estábamos esperando a que resolviera su condición. Luego, le dio al play en una grabación de audio. La voz de Jonlen llenó el aire, fría y analítica, inconfundiblemente su voz de negocios. .NE. Necesitamos asegurar que el prototipo sea totalmente viable antes de descartarlo. Una vez que el concepto esté probado, podemos cerrar el proyecto inicial sin pérdidas significativas. La inversión valió la pena, pero ahora es momento de limpiar el camino y avanzar con el modelo final y permanente. Su voz, desprovista de cualquier contexto, sonaba monstruosa, como si estuviera hablando de un producto defectuoso y no de una mujer y de su hijo. Para Tao Tao, esa grabación fue el sonido de su mundo partiéndose en 1.000.000 de pedazos. La lógica se desconectó, la razón se desintegró. La voz en la grabación era la voz del Jonlen que conoció al principio, el hombre clínico y calculador, el hombre que ella creía que había desaparecido, reemplazado por el amor. La mentira era que él nunca había desaparecido, solo estaba escondido, usando una máscara de amor para conseguir lo que quería. Todas sus inseguridades más profundas, nacidas en una infancia de abandono y reforzadas por una familia adoptiva que la veía solo como una fuente de dinero, salieron a la superficie con la fuerza de un tsunami. La verdad terrible en su mente era que ella no era digna de ser amada. Era, y siempre había sido, útil. Y ahora, su utilidad había terminado. La felicidad que había experimentado no era real. Había sido el engaño más elaborado y cruel de todos. Se levantó de la mesa del café sin decir una palabra, dejando a Sofía con una sonrisa de triunfo mal disimulada. Caminó por las calles en trance. El ruido de la ciudad, un zumbido distante. El dolor en su pecho era tan físico, tan abrumador, que apenas podía respirar. Cada gesto de cariño de Jonlen, cada palabra de amor, cada promesa para el futuro, se reconfiguró en su mente como una pieza de una manipulación magistral. El hombre que amaba no existía. Se había enamorado de una ilusión, y ahora la realidad la estaba aplastando. No sentía rabia, solo un dolor hueco y un miedo paralizante. La palabra que resonaba en su cabeza era aborto. Él quería quitarle a su bebé, El-hee-ho-kyu. Amaba con una ferocidad que la sorprendía. El hijo que era lo único real que quedaba de esa pesadilla. El instinto de supervivencia, perfeccionado por años de tener que valerse por sí misma, tomó el control. No podía enfrentarlo. Era demasiado poderoso, demasiado inteligente. La convencería con más mentiras, la calmaría con promesas vacías hasta la cita en la clínica, donde estaría atrapada Anon. Tenía que huir, tenía que proteger a su hijo a toda costa. El miedo se transformó en una energía. Regresó al apartamento, la jaula de oro que ahora parecía una cámara de tortura, y comenzó a actuar con una claridad aterradora. Su mente, antes nublada por el dolor, ahora estaba enfocada en un único objetivo: en desaparecer. Necesitaba irse antes de que él regresara a casa esa noche. Comenzó a planificar su huida con la precisión de una estratega militar. Sabía que había guardias de seguridad en el edificio,
que sus movimientos eran monitoreados. Necesitaba una distracción, una ventana de oportunidad. Recordó que el cambio de turno del equipo de seguridad ocurría a las 18:00, un periodo de 5 minutos en que la vigilancia era menos rigurosa. Era su única oportunidad. No podía llevar mucho, solo una pequeña mochila con el dinero que había guardado de su estipendio, su antigua identificación y la foto de su abuela. Miró el armario lleno de ropa de diseñador que él le había comprado y sintió una oleada de náuseas. Dejó todo atrás, incluidas las joyas y los regalos. Aaron Moss. Accesorios de su vida falsa. El último acto fue el más doloroso. Tomó el móvil encriptado que él le había dado, el símbolo de su conexión segura, y lo colocó sobre la mesa de centro, justo en medio de la sala. Era su nota de suicidio social, su renuncia a la vida que él había construido para ella. Era la única manera de decir adiós sin palabras. Cada segundo parecía una eternidad, mientras esperaba que el reloj se acercara a las 18:00. Su corazón latía tan fuerte que temía que los guardias en el pasillo pudieran oírlo. Cuando llegó el momento, respiró hondo. Abrió la puerta de servicio que llevaba a la escalera de incendios, la única salida no monitoreada por cámaras, y salió hacia la incertidumbre, dejando atrás al hombre que amaba y la pesadilla que él había creado. Jonlen llegó al apartamento a las 7 de la noche, sintiéndose más ligero y feliz que en toda su vida. Acababa de cerrar un negocio importante y estaba ansioso por celebrarlo con Teotao. Llevaba una pequeña caja de terciopelo en el bolsillo que contenía un par de pendientes de perlas que sabía que a ella le encantaría. Abrió la puerta llamándola. Tao Tao, he llegado. El silencio que lo recibió fue lo primero que lo perturbó. El apartamento estaba impecable como siempre, pero estaba demasiado silencioso. No había olor a comida en el aire, ni el sonido de la televisión encendida. Un presentimiento frío comenzó a deslizarse por su pecho. Teota llamó de nuevo, la voz un poco más alta, caminando por las habitaciones. El cuarto estaba vacío en el baño también. Fue entonces cuando lo vio. La pequeña mochila que ella tenía cuando la conoció había desaparecido, y sobre la mesa de centro, solitario y siniestro, estaba el móvil especial que le había dado. El corazón de Jonlen se detuvo. Nadie dejaba atrás ese teléfono. Era su línea directa, la garantía de su seguridad. Verlo allí era como encontrar una bandera blanca de rendición en medio de un campo de batalla. El pánico, una emoción que apenas conocía, lo dominó. Tomó el móvil, la pantalla oscura y sin vida, y llamó a su número en buzón de voz. Llamó al jefe de su seguridad, la voz tensa. ¿Dónde está? ¿Dónde está Tao Tao? Hubo una pausa al otro lado de la línea, seguida de las palabras que confirmaron su peor miedo a no lo sabemos, señor. No se la ha visto desde primera hora de la tarde. El mundo de Jonlen se derrumbó en ese instante. La confusión era un dolor físico. ¿Por qué? ¿Por qué huiría? Empezó a caminar de un lado a otro, la mente girando descontroladamente, tratando de encontrar una explicación. Estaban felices, estaban enamorados, iban a tener un bebé. Él había roto el contrato, le había pedido matrimonio. Nada tenía sentido. Corrió a las pantallas de seguridad, rebobinando las imágenes, y allí estaba ella, saliendo por la puerta de servicio, mirando por encima del hombro como un animal asustado, el rostro pálido y lleno de una angustia que no podía comprender. No veía a una mujer huyendo, veía su vida entera escapando por esa puerta. La búsqueda comenzó esa noche, frenética y desesperada. Jonlen movilizó todos los recursos a su disposición: investigadores privados, contactos en la policía, equipos de seguridad, registrando la ciudad. Ofreció recompensas, interrogó a sus amigas enfermeras. Fue al apartamento de su abuela, pero nadie sabía nada. Había desaparecido por completo, como si se la hubiera tragado la tierra. Para Jonlen, el dolor de la pérdida era eclipsado por la tortura de la confusion. No había una nota, ninguna explicación, ningún motivo. Repasaba sus últimas conversaciones, sus últimos momentos juntos, buscando una pista, una señal de que algo andaba mal.
pero no encontraba nada más que amor y felicidad. Él, un hombre que podía controlar mercados financieros y predecir tendencias económicas con una precisión aterradora, estaba completamente roto e impotente, atormentado por un misterio que no podía resolver. ¿Por qué la mujer que amaba lo abandonó y se llevó con ella a su hijo aún no nacido? No tenía idea de la mentira que la había envenenado. Todo lo que sabía era el silencio ensordecedor que ella había dejado atrás. Los años que siguieron a la huida de Tao Tao transformaron a Zi Yonlen. Para el mundo exterior, se convirtió en una leyenda aún mayor en el mundo de los negocios. Su ambición, antes enfocada en asegurar el legado de la familia, se convirtió en una fuerza de la naturaleza, fría e implacable. Aplastó a competidores, hizo adquisiciones audaces y multiplicó la fortuna de la familia Jay, solidificando su control de una forma que su tío jamás podría desafiar. Su abuelo lo veía con una mezcla de orgullo y preocupación. Yonlen se había convertido en el líder que siempre quiso, pero en el proceso, el hombre parecía haber desaparecido. La amabilidad que Tao Tao había despertado en él fue enterrada bajo capas de hielo. Se convirtió en una figura reclusa, poderosa y profundamente solitaria. Un rey en un imperio vacío. En privado, Yonlen era un hombre atormentado. Nunca dejó el apartamento que compartió con ella, que se convirtió en un mausoleo para su breve felicidad. Las cosas de ella, la ropa, los libros, permanecían intactas, como si pudiera regresar en cualquier momento. La búsqueda de ella nunca cesó. Se convirtió en una obsesión silenciosa, una operación secreta masiva que consumía una parte de su fortuna y de su alma. Sus investigadores siguieron cientos de pistas falsas, callejones sin salida que solo profundizaban su desesperación. Nunca miró a otra mujer. Su corazón y su cuerpo que ella había despertado se cerraron de nuevo tras su partida. Esta vez no por trauma, sino por una lealtad terca a una memoria. Estaba congelado en el tiempo, atrapado en el día en que la perdió, reviviendo la misma pregunta agonizante todos los días: ¿por qué? Lejos de la ciudad y del alcance de Yonlen, Tao Tao construyó una nueva vida a partir de los escombros de la antigua. Se estableció en un pequeño y anónimo pueblo costero, un lugar donde nadie conocía su pasado. Cambió su nombre a Lin Han, usando el nombre que planeaba dar a su hijo, y consiguió un trabajo como camarera en un café local. Meses después de su huida, dio a luz a un niño sano, a quien llamó Hanan. El parto fue solitario y aterrador, pero en el momento en que sostuvo a su hijo en brazos, un nuevo propósito endureció su determinación. Él era su mundo, su razón de vivir. El amor por él era feroz y absoluto, la única verdad inquebrantable en su vida. El dinero escaseaba, y el miedo a ser descubierta era un zumbido constante en el fondo de su mente. Cada coche negro que pasaba, cada extraño que miraba por un segundo de más, enviaba una ola de pánico por su cuerpo. Pero la alegría que Anne le traía superaba el miedo. Era un niño feliz y curioso, y era también la imagen especular de su padre. Tenía los mismos ojos serios e inteligentes, la misma forma de inclinar la cabeza cuando estaba pensando. Cada vez que miraba a su hijo, Tao Tao, sentía una mezcla de amor profundo y un dolor agudo y persistente. Él era el legado vivo del amor que ella creía que era una mentira, un recordatorio diario y doloroso del hombre que había construido y destruido su mundo. 5 años pasaron. 5 años de Yonlen viviendo como un fantasma en su torre de marfil, y de Tao Tao viviendo como una fugitiva en su pequeño pueblo a la orilla del mar. El destino, sin embargo, tiene un sentido de la ironía cruel. La empresa Xi decidió construir un centro de investigación marina de vanguardia, y el lugar ideal, elegido por geólogos y oceanógrafos, era la costa tranquila del pequeño pueblo donde Tao Tao se escondía. Yonlen, como parte de sus responsabilidades, fue personalmente a inspeccionar el lugar. Un raro viaje fuera de su rutina autoimpuesta. Era un día soleado, y decidió caminar por el paseo marítimo local. El aire salado, un cambio bienvenido del aire reciclado de su oficina, entonces la vio. Estaba comprando fruta en un puesto del mercado. Su pelo más largo,
su rostro con nuevas líneas de preocupación, pero era inconfundiblemente ella. En el tiempo se detuvo. Pensó que estaba alucinando, que su mente finalmente había cedido tras años de duelo, pero ella se dio la vuelta y sus ojos se encontraron a través de la multitud. El reconocimiento en su rostro fue instantáneo, seguido de un pánico puro y absoluto. Dejó caer las frutas, agarró la mano de un niño pequeño que estaba a su lado y comenzó a alejarse, desapareciendo entre la gente. La visión de ella, real y tangible, rompió el hielo en el que vivía. No pensó, simplemente corrió, empujando a la gente, el corazón latiendo con una violencia que no sentía desde hacía 5 años. La alcanzó en una calle lateral, bloqueando su camino. Teotao jadeó, la voz ronca por el desuso y la emoción. Ella lo encaró, el rostro pálido de terror, sosteniendo al niño firmemente detrás de sí. Fue entonces cuando Jonlen realmente miró al niño. El pequeño se asomó por detrás de las piernas de su madre. Los ojos grandes y curiosos fijos en el extraño alto eran sus ojos. La misma forma, el mismo color, la misma mirada intensa. El rostro del niño era una miniatura del suyo. La verdad lo golpeó con la fuerza de un tren. Este era su hijo, el hijo por el que lloró durante 5 años, el heredero que creía haber perdido para siempre. El dolor, la confusión, la esperanza y el shock se mezclaron en una emoción tan abrumadora que casi cayó de rodillas. «Mian, hijo», susurró, la pregunta a un soplo de incredulidad. El miedo de Teotao superó el shock. «Aléjate de nosotros», dijo ella, la voz temblorosa pero feroz. Intentó rodearlo, pero él se movió, bloqueándola de nuevo. «¿Por qué?», suplicó, el dolor en su voz tan crudo que era casi insoportable. «Te he buscado por todas partes. ¿Por qué huiste de mí?». La pregunta para Teotao era la prueba final de su crueldad. «¿Cómo te atreves a preguntar eso?», escupió, la amargura de 5 años de dolor envenenando sus palabras. «Solo Q, ibas a hacerse que querías deshacerte de él. Nunca, nunca te dejaría hacerle daño a mi hijo». Jonlin la miró, la confusión total en su rostro. «¿Hacerle daño a nuestro hijo?». «Teotao, ¿de qué estás hablando? Yo te amaba, quería construir una vida con vosotros». La brecha entre sus dos realidades era un abismo de dolor y malentendido. Lo vio entonces. No era malicia en los ojos de ella, era terror genuino. No huyó porque lo odiara, huyó porque creía que era un monstruo. «¿Quién te dijo eso?», preguntó, la mente comenzando a trabajar, a conectar puntos que nunca había considerado. «El día que desapareciste. ¿Con quién hablaste?». Vio un destello de memoria en su rostro. «Fue Sofía». «No es así». «O mi tío». El nombre de Sofía hizo que Teotao retrocediera, una confirmación silenciosa. En ese momento, la niebla de la confusión de Jonlen se disipó, reemplazada por una claridad helada y furiosa. Finalmente lo entendió. No había sido abandonado, había sido saboteado. Y Teotao no era una traidora, era una víctima, al igual que él. Esta vez no la dejaría escapar. Con una calma que desmentía la furia que sentía, le hizo una promesa. «No sé lo que te dijeron», dijo él, la voz firme, «pero fue una mentira, y te lo voy a demostrar». En los días siguientes, desencadenó todo el poder del Imperio Z, no para encontrarla, sino para desenterrar la verdad para ella. Sus investigadores, los mismos que la buscaron durante años, recibieron una nueva misión. En 48 horas, lo tenían registros bancarios que mostraban pagos de Jaiwei a Sofía y a un experto en audio. Una confesión del ingeniero de sonido que admitió haber manipulado las grabaciones de Jonlen. Una copia del archivo original del supuesto acuerdo prenupcial del ordenador de Sofía, mostrando que fue creado solo 2 días antes de que encontrara a Teo. La red de mentiras fue deshecha. Por Hilo concertó una cita con ella en el mismo café donde había sido envenenada por la mentira. Presentó las pruebas con ira ni triunfo, sino con una tristeza profunda por el dolor que ambos habían soportado. Puso la carpeta sobre la mesa y Teotao, vacilante, la abrió. Leyó los testimonios, vio las transferencias bancarias, escuchó la grabación original de Junli, una conversación de negocios inocua sobre un proyecto de software. La verdad,
tan clara e irrefutable se derrumbó sobre ella. El cimiento de su vida en los últimos 5 años, la creencia de que había sido usada y engañada, era una mentira. El amor de él había sido real. La felicidad de ellos había sido real. El dolor de la traición fue reemplazado por el dolor aún mayor de los años perdidos, de las palabras no dichas, de una vida robada por los celos y la codicia. Las lágrimas que lloró no eran de miedo, sino de un luto profundo por todo lo que podrían haber sido. La cura no fue instantánea. La herida era demasiado profunda. El tiempo perdido, irrecuperable. Pero bajo los escombros de la mentira, el amor que sintieron, el uno por el otro, que había sobrevivido enterrado durante 5 años, comenzó a emerger, frágil, pero persistente. Jonlin no la apresuró. Le dio espacio, pero permaneció cerca, demostrando con acciones y no con palabras su arrepentimiento y su devoción. Empezó a conocer a su hijo, Anne, en encuentros lentos y cuidadosos en el parque local. Ver a Jonlin, el hombre que ella temía, arrodillado en la arena, mostrándole a su hijo cómo construir un castillo, con una ternura que reflejaba el dolor en sus propios ojos, comenzó a remendar las partes rotas del corazón de Teotau. La escena final de su reencuentro no fue una boda de cuento de hadas o una declaración dramática. Fue algo mucho más silencioso y real. Unas semanas después, al atardecer, los tres caminaban por la playa. Anne corría delante, riendo, mientras las olas lamían sus pies. Teotau y Jonlin lo observaban, caminando uno al lado del otro. Había un espacio entre ellos, un espacio lleno del dolor de los años perdidos, parroya no ira. Un abismo lentamente, vacilantemente. La mano de Jonlin encontró la de ella. Sus dedos se entrelazaron, un toque familiar que ambos recordaban. No había necesidad de palabras. El sol poniéndose en el horizonte pintaba el cielo con los colores de un nuevo comienzo. Su familia había sido destruida por una mentira cruel, pero allí, en la quietud de esa playa, estaban comenzando a reconstruirla, pieza por pieza, sobre el único cimiento que importaba a Anne, una verdad que, aunque dolorosa, finalmente los liberó.